Adelante, vamos ahí. Buenos días a todos y, bueno, pues verdaderamente manifestar la enorme ilusión que tengo estando aquí. Me siento un privilegiado rodeado de gente tan brillante. Agradezco la generosidad de los organizadores de invitarme. Estoy aprendiendo mucho y sobre todo me quedo con una cosa que has dicho, Manuel, al comienzo esta mañana, que es: hay mucha gente brillante aquí. Sois todos enormemente brillantes. Es decir, aquí cualquiera de los que estáis podría salir y todos podríamos aprender de vosotros. Durante 21 minutos voy a hablar de un tema que me ha apasionado toda mi vida. De hecho, empecé a interesarme por el cerebro antes que por la medicina, curiosamente. Y es la inteligencia, es el aprendizaje y es el mundo de las emociones. Y voy a empezar contándoos la historia de dos niños. Uno de ellos, yo mismo. Cuando yo tenía 9 años, no estaba muy contento en el colegio y entonces mis padres decidieron llevarme a otro colegio. Lo que pasa es que en este colegio, el colegio nuevo en el que yo quería entrar, me exigían pasar por un test de inteligencia, en el cual yo tenía que demostrar que era suficientemente listo. Recuerdo el día que fui a aquel test con mi hermano mayor, José María, y con mi padre. Yo iba muy tenso, muy nervioso, porque ¿qué pasaba si el resultado era que no era listo? Tremendo. Es como si te dicen a los 9 años que eres feo. Una cosa tremenda. Yo estaba tan tenso que mi padre, el hombre, queriendo ayudarme, habló con el bedel, la persona que de alguna manera organizaba la entrada a los test, y le dijo: ¿sería usted tan amable de decirle a mi hijo Mario que esto no es una cosa tan seria, tan importante? Y dice: ¿qué va, chaval? Si esto es una cosa sencilla, fácil. Por ejemplo, te pueden hacer una pregunta tan sencilla como: ¿qué harías para comerte una naranja? Y yo directamente dije: morderla. Y él me miró con una cara de pena y mi hermano acto seguido dijo: pelarla. En aquel momento sabía que estaba sentenciado. Yo no daría la talla. Pero fue sorprendente porque la puntuación que obtuve no estuvo nada mal. Y cuando la vio aquel bedel, me miró y dijo: ¿este ha sacado esto? Y mi padre dijo: sí. Y el otro, pues yo creo que puso una cara de: siempre hay casualidades en la vida. Bien. La segunda historia es una historia fascinante. Es un niño que, cuando es pequeñito, su hermano Curtis, él y su madre son abandonados por su padre. Es un niño de color, se llama Ben Carson. Gente muy pobre, viven en Detroit, un barrio muy peligroso. Yo trabajé durante una época en un hospital, el Henry Ford, en Detroit, y Detroit es una ciudad muy, muy violenta. Este niño era considerado the dummy, el estúpido de la clase. Imaginaros lo que es que alguien, cuando te mira, te vea como un estúpido. Tanto que al final cargas con una etiqueta de quién eres tú. Yo, un estúpido. Tenía tanta tensión, tenía tanta tristeza y tanta rabia que en un momento de desesperanza cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se partió la hoja al chocar con la hebilla del cinturón. En aquel momento el joven Ben experimentó una crisis emocional, se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, que así no podía seguir su vida, pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa una media de 7 horas y media al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época, pero su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto Curtis como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada, no leían un libro. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, por los vegetales y por los animales. Un buen día el profesor de ciencias llegó a la clase de ciencias y llegó con una roca de color negro, una roca extraña, y dijo: ¿qué es? Ben inmediatamente supo
que esa roca era obsidiana. Pero Ben era el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento. Pero esos chicos estaban callados. Entonces esperó que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Tampoco dijeron nada. Y al final tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos como diciendo: pero Ben, ¿pero cómo te atreves? El profesor podía haber dicho: venga, Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca. Pero el profesor le miró a Ben y le dijo: Ben, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué es? Es obsidiana. Sí, es obsidiana. En ese momento Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba. Y el profesor podía haberse quedado ahí y decir: bueno, sí, Ben, obsidiana, muy bien, has acertado. Dijo: Ben, ¿sabes tú algo más de la obsidiana? Vaya que sí sabía Ben de la obsidiana. Empezó a contar de la obsidiana y el resto de la gente perpleja. Bien, este niño que era el tonto de la clase, este niño que tenía una crianza muy dura en la pobreza, en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que quedó el número 1 de la clase, el número 1 del colegio, el número 1 de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El doctor Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Entonces, uno se pregunta: ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test? Un test de cociente intelectual, y que pongamos una etiqueta a una persona y le digamos: ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad de Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, para, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué?
porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias, aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento, y sin nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende.